Este es un lugar nacido del fuego geológico, cincelado por la furia del océano Atlántico. Visto desde arriba, es un espejismo de turquesa y blanco, un puñado de islas minúsculas que prometen un paraíso. Pero la historia no es un catálogo de postales perfectas. La historia de Antigua y Barbuda es una historia de desaparición, una crónica brutal de cómo la avaricia global devoró a la inocencia y de cómo el silencio se convirtió en la cuna de una nueva y terrible civilización. Para comprender la ferocidad de este destino, debemos retroceder miles de años, mucho antes de que las velas europeas desgarraran el horizonte. Estas tierras, en apariencia eternas, ya habían sido reclamadas. Los primeros habitantes llegaron alrededor del año 3100 a.C., navegantes sutiles y misteriosos, a quienes los arqueólogos llaman Siboney, los hombres de la piedra. Su existencia era un susurro en la prehistoria, pero suya fue la primera soberanía. Ellos fueron reemplazados por una ola de colonizadores más organizados, los arawak o taínos, quienes arribaron cerca del año 40 después de Cristo. Eran agricultores y pescadores, capaces de navegar entre islas usando canoas construidas con troncos gigantes. Crearon sociedades complejas, donde el contacto con la naturaleza no era un lujo, sino el centro esencial de la vida cotidiana. Durante más de un milenio, la paz reinó con una intensidad desconocida hoy día. Sin embargo, incluso en este Edén, el conflicto era inevitable. La siguiente ola de migrantes fue la más agresiva, los caribes, a quienes ellos mismos llamaban Kalinago. Descendientes de guerreros venidos de Sudamérica, eran temidos por su fiereza y sus rituales. Desplazaron a los arawak, luchando por el control de cada playa, cada cueva, cada fuente de agua dulce. Cuando llegó el mundo exterior, estas islas ya eran territorios en disputa, listas para el caos. El destino tocó a la puerta en 1493, bajo la forma imponente de una flota castellana. Cristóbal Colón, navegando en su segundo viaje, avistó la isla principal. Al ver su silueta imponente, la bautizó en honor a la iglesia sevillana de Santa María de la Antigua. Pero el bautismo no trajo salvación. Trajo un tipo de destrucción que los Kalinago nunca pudieron haber imaginado, mucho peor que cualquier incursión guerrera. Los españoles no se quedaron para establecer colonias permanentes. Las islas no poseían el oro inmediato que obsesionaba a la corona, pero la breve presencia de estos hombres fue más que suficiente para desatar una plaga. Enfermedades europeas como la viruela, el sarampión y la gripe, invisibles, silenciosas y letales, se encontraron con poblaciones que carecían de cualquier defensa biológica, aniquilando a las tribus con una eficacia aterradora. El paraíso se convirtió en una trampa mortal. Los Kalinago, aunque fieros luchadores, no podían derrotar a los gérmenes que se propagaban por el aire y el agua. Los pocos que sobrevivieron al virus fueron cazados por los europeos y enviados como esclavos a otras colonias ya establecidas, como la Española y Puerto Rico. La población indígena colapsó en apenas unas décadas, reduciéndose a un puñado de resistencia desesperada. Antigua y Barbuda quedaron vacías, deshabitadas, al menos para los estándares europeos, demasiado peligrosas y con reputación de ser habitadas por tribus caníbales. Este vacío demográfico, creado por la masacre y la esclavitud, fue el imán que atrajo a los siguientes depredadores. Potencias europeas hambrientas de territorios que les dieran una ventaja estratégica sobre el imperio castellano, que aún dominaba la región. 100 años pasaron en relativo silencio, rotos solo por los esporádicos desembarcos de ingleses y franceses en busca de provisiones. Pero en el siglo XVII, con la promesa de la caña de azúcar convirtiéndose en la nueva obsesión económica de Europa,
La corona británica decidió que había llegado el momento de tomar posesión total, de convertir estas rocas desoladas en una fábrica de riqueza imperial. El año decisivo fue 1632. Un grupo de colonos ingleses, dirigidos por Edward Warner, zarpó desde la cercana isla de San Cristóbal y se estableció permanentemente en Antigua. Este no fue un simple campamento. Fue el primer acto de una toma de posesión absoluta, una promesa de que esta vez el hombre blanco no se iría hasta extraer cada gota de valor posible de esta tierra y sus futuros habitantes. La primera tarea fue asegurar el perímetro. Los colonos, apenas un puñado de hombres y mujeres, sabían que la amenaza persistía. Los Kalinago no se habían rendido totalmente. Desde otras islas menos accesibles, realizaban incursiones de represalia, atacando asentamientos, incendiando cultivos y forzando a los ingleses a vivir en un estado constante de alerta, con el mosquete siempre cargado a mano. El verdadero desafío, sin embargo, no fue la defensa, sino la subsistencia. Los primeros cultivos de tabaco y jengibre fracasaron estrepitosamente debido a la sequía y la mala calidad del suelo. La colonia agonizaba, a punto de ser abandonada, sumida en la miseria que contrastaba violentamente con la idea de la riqueza caribeña que habían soñado. Necesitaban algo que realmente creciera, algo que generara un beneficio colosal que justificara el riesgo. La respuesta llegó en la figura de Christopher Codrington. Este hombre no era un simple colono, sino un visionario sin escrúpulos. Codrington llegó a Antigua en 1674, y lo que trajo consigo no fue una nueva planta, sino un sistema de producción revolucionario. El monocultivo intensivo de caña de azúcar, la droga dulce que Europa estaba empezando a consumir con voracidad febril. La caña de azúcar crecía bien, muy bien, en el suelo volcánico y seco de Antigua, pero demandaba un nivel de trabajo manual tan brutal y constante que era imposible sostenerlo con mano de obra europea libre. Este fue el momento crucial, el punto de no retorno, donde la historia del paraíso se torció definitivamente hacia la oscuridad y la barbarie industrial, creando una de las máquinas de explotación más eficientes del Nuevo Mundo. La solución de Codrington fue simple y espantosa: importar mano de obra africana a escala industrial. El sistema de plantaciones de azúcar no solo requería esclavos, sino que estaba diseñado para consumir vidas humanas a un ritmo insostenible, reemplazando constantemente a los muertos con nuevos cargamentos. Las costas de África Occidental se convirtieron en el principal proveedor de la fuerza vital que haría ricos a los amos británicos. Antigua se transformó rápidamente. Las colinas boscosas fueron despojadas de vegetación para dar paso a campos interminables de caña. En cada horizonte se levantaron los molinos de viento, las estructuras de piedra que, como gigantes silenciosos, molerían la cosecha, el motor de un imperio. Y bajo esos molinos, la vida de miles de personas quedaría atrapada en un ciclo infernal de sol, látigo y enfermedad. La isla ya no era un territorio, era una prisión industrial. En Barbuda, la historia tomó un matiz diferente, pero igualmente deshumanizante. En 1685, la corona británica arrendó la isla entera a Christopher Codrington, no para el cultivo masivo, sino para establecer una vasta y macabra granja de seres humanos. Barbuda se convirtió en un centro de crianza y entrenamiento de esclavos, un almacén donde se preparaba a los cautivos antes de venderlos a las plantaciones de otras islas. Codrington y sus descendientes controlaron Barbuda por más de 200 años. La isla se convirtió en una base privada donde experimentaban con la esclavitud, manejando a los cautivos como ganado. Este control absoluto generó una situación social y legal única, pero no menos cruel, donde la vida de un ser humano se reducía al precio de una bestia.
La tensión en ambas islas, Antigua y Barbuda, crecía bajo el peso de la injusticia. El aire se saturó de miedo y resentimiento. Las rebeliones eran inevitables, pero la estructura del poder era despiadada. Los colonos británicos establecieron leyes draconianas diseñadas para mantener el terror como la principal herramienta de control. Cada plantación era un microcosmos de opresión, un caldo de cultivo para la resistencia, que pronto comenzaría a gestarse en los campos de caña y las colinas cubiertas de arbustos secos. Antigua y Barbuda se habían convertido en los eslabones críticos de la cadena global de azúcar. La riqueza fluía hacia Londres, comprando influencia política y financiando ejércitos, mientras que la verdadera historia de la isla se escribía con el sudor, la sangre y las lágrimas de los esclavizados. El siglo XVIII vería esta máquina alcanzar su máxima eficiencia y al mismo tiempo sembrar las semillas de su propia destrucción, una destrucción que vendría desde dentro, liderada por aquellos que habían sido reducidos a herramientas. La isla de Antigua, en el siglo XVIII, se convirtió en una monocultura total. Más de 170 plantaciones cubrían cada acre cultivable, funcionando como engranajes sincronizados de una gigantesca máquina de moler azúcar. La densidad de esclavizados era de las más altas en el Caribe. La vida media de un esclavo recién llegado no superaba los 7 años. No era agricultura, era minería de cuerpos humanos. Pero la desesperación engendra líderes. En el corazón de las plantaciones de caña, en el medio del calor asfixiante y el ruido de los molinos, los esclavizados comenzaron a organizarse en secreto. Hablaban en susurros de su tierra natal, de dioses olvidados y del derecho inalienable a la libertad, forjando una alianza poderosa y peligrosa justo bajo la nariz de sus opresores británicos. Este movimiento clandestino necesitaba una figura central, una mente capaz de coordinar el levantamiento simultáneo de miles de personas. El hombre que surgió de la oscuridad de la esclavitud fue conocido por los británicos como Prince Class. Para su gente era Kurt, un líder respetado, un hombre de profunda inteligencia y una voluntad de hierro inquebrantable, originario probablemente de la Costa de Oro. Kurt comprendió que la única manera de derrocar el sistema era un golpe total y rápido, eliminando a la totalidad de la élite colonial en un solo día de terror calculado. Su plan no era solo escapar, sino tomar el control de la isla, declarar la libertad y establecer un gobierno de los propios esclavizados. Era una ambición audaz, que jugaba con la propia supervivencia de los amos. La fecha elegida fue un acto de audacia simbólica. El 28 de octubre de 1736, el día en que la élite colonial celebraba anualmente el cumpleaños del rey Jorge II, en el fuerte St. John's. Durante el baile y los festejos, Kurt planeaba detonar la bodega de pólvora del fuerte, matando a todos los líderes y luego lanzar el ataque general. Durante meses, Kurt tejió una red de conspiración que se extendía por toda la isla, incorporando a líderes de diferentes plantaciones y grupos étnicos. La comunicación era vital y peligrosamente lenta. Los mensajes se pasaban en cantos de trabajo, en rituales religiosos africanos disfrazados y en encuentros nocturnos secretos bajo el manto espeso y húmedo de la noche caribeña. Los esclavizados de Antigua, oprimidos por un siglo de abusos, estaban listos para la guerra. Sabían que el fracaso significaba una muerte lenta y horrible, pero la promesa de vivir libremente era un motor que superaba el miedo. 50 años antes, la rebelión había sido impensable. Ahora, con más de 25.000 esclavizados en la isla, sentían que el poder de los números estaba de su lado. Pero todo complot de esta magnitud contiene siempre un elemento de riesgo humano. Y el sistema de espionaje británico, aunque imperfecto, estaba siempre vigilante.
Días antes de que el plan pudiera ejecutarse, un esclavo, cuya identidad se perdió en la historia, traicionó a Kurt, revelando los detalles de la conspiración a las autoridades coloniales británicas. El pánico se apoderó de la capital. La élite colonial, aterrada ante la visión de su propia aniquilación, reaccionó con una rapidez y brutalidad escalofriantes. Las fuerzas militares y las milicias de plantadores se movilizaron de inmediato. La caza de los conspiradores comenzó de forma intensa, arrastrando a cientos de sospechosos a oscuras celdas de castigo. Prince Kurt fue capturado. Lo que siguió no fue un juicio, sino un acto prolongado de venganza diseñado para quebrar el espíritu de toda la población esclavizada. La corona británica decidió dar un escarmiento ejemplar que resonaría por generaciones, solidificando el mensaje de que la libertad era un sueño que sería castigado con la máxima crueldad. Más de 88 hombres fueron condenados a muerte por su participación o por la mera sospecha de participar en la conjura. 4 de ellos fueron quemados vivos en la plaza pública, una tortura reservada a los crímenes más atroces. A Kurt se le reservó una condena aún más larga y agonizante para maximizar el impacto visual de su derrota. El cuerpo de Kurt fue atado a una pira de leña y caña seca, y los soldados comenzaron a encenderla muy lentamente, desde los pies. Se le dejó arder y morir en un suplicio que duró horas, a la vista de toda la población forzada a presenciar el horror. Su ejecución se convirtió en la imagen definitoria de la despiadada ley colonial británica en el Caribe. Otros 5 líderes fueron desmembrados y sus cabezas clavadas en postes en las principales carreteras de la isla como un macabro mapa de advertencia. El mensaje era claro. La revuelta había sido aplastada antes de empezar y el castigo superaba cualquier beneficio de la rebelión. La atmósfera de terror se hizo palpable, sofocando cualquier brote de esperanza. La conspiración de 1736 no liberó a nadie, pero cambió el juego. Demostró a los británicos que la esclavitud era una bomba de tiempo que requería una vigilancia perpetua y un gasto militar constante. El coste de la represión era inmenso, no solo en vidas, sino también en el mantenimiento de la estabilidad imperial en el Caribe. Figuras como Thomas Clarkson y William Wilberforce, impulsados por principios religiosos y humanitarios, se preparaban para librar una batalla política brutal en el Parlamento de Westminster. La campaña abolicionista no solo atacaría la brutalidad del sistema, sino su propia rentabilidad. La economía de la caña, aunque lucrativa, estaba a punto de ser desafiada en su propio corazón, pero la marea política estaba girando lentamente. En 1807, el Parlamento británico aprobó la ley de abolición del comercio de esclavos. Esto no significó el fin de la esclavitud en Antigua, sino que prohibió la importación de nuevos esclavizados desde África. El objetivo era doble: aplacar a los abolicionistas y obligar a los plantadores a tratar mejor a sus activos restantes. Esta ley tuvo un impacto devastador en la plantación de Barbuda, la granja de esclavos de los Codrington. Sin un suministro constante y barato desde África, el valor de los nacidos en la isla se disparó, intensificando la presión sobre los esclavizados para reproducirse y trabajar. El sistema se hizo más cerrado, más enfocado en el control interno de las familias cautivas. La década de 1830 se abrió con una intensa presión internacional sobre el gobierno británico. Las voces en Londres gritaban que el imperio no podía ser el faro de la libertad global, mientras miles de personas gemían bajo el yugo de la servidumbre en sus colonias. El coste moral y político de la esclavitud finalmente superó su beneficio económico. Los plantadores de Antigua se mantuvieron desafiantes, convencidos de que si la abolición llegaba, la única respuesta sería el caos total y la ruina económica. Estaban listos para resistir con todas sus fuerzas, pero el Parlamento ya había tomado la decisión.
Era hora de pagar el precio político por los crímenes de un siglo de azúcar y sangre. El 1 de agosto de 1834, la ley de abolición de la esclavitud entró en vigor en todo el Imperio Británico. Pero esta ley fue una victoria a medias, un compromiso cínico con la avaricia. El gobierno de Londres, temiendo la ruina de los plantadores y su posible rebelión, compensó a los dueños de esclavos con una suma equivalente a casi la mitad del presupuesto anual. Los esclavizados, la verdadera población damnificada, no recibieron absolutamente nada. El precio de su sufrimiento se pagó directamente en los bolsillos de sus opresores. Un acto de injusticia que solidificó la brecha de riqueza en el Caribe por generaciones enteras. El capital humano se había convertido en capital financiero, transferido de la mano del esclavo a la del amo. Pero la libertad prometida era una ilusión legal llamada aprendizaje o apprenticeship. El plan era que los antiguos esclavizados sirvieran un periodo de hasta 6 años como aprendices no remunerados para sus antiguos amos, supuestamente para ser preparados para la vida libre. En realidad, era la esclavitud con otro nombre, una transición diseñada para amortiguar el golpe económico a los plantadores. Antigua y Barbuda se enfrentaron a este sistema con una singularidad. Los plantadores de Antigua, quizás por la alta densidad de su población o el miedo persistente a una revuelta como la de 1736, creyeron que intentar aplicar el aprendizaje solo provocaría una masacre. Necesitaban controlar la transición a su manera para evitar el caos. Con una audacia sorprendente, los líderes coloniales de Antigua decidieron omitir completamente el período de aprendizaje. El 1 de agosto de 1834, los esclavizados de Antigua y Barbuda pasaron directamente a ser completamente libres. La única colonia británica del Caribe en adoptar la emancipación inmediata y sin reservas. Esta decisión no fue un acto de bondad, sino de cálculo frío. Los plantadores sabían que si sus antiguos esclavos no tenían otra opción económica, se verían forzados a seguir trabajando en las plantaciones a cambio de salarios de miseria. El objetivo era perpetuar el control económico sin la responsabilidad legal de la propiedad humana, cambiando el látigo por el hambre. La libertad llegó, pero el sistema de plantación permaneció intacto. Los ahora libres antillanos se encontraron en una tierra donde cada acre cultivable, cada fuente de agua potable, cada molino de azúcar, pertenecía aún a la misma élite blanca que los había oprimido. La independencia política era una quimera si no existía la independencia económica. El drama se desarrollaba en los campos de caña. Muchos de los nuevos libres se negaron, al principio, a volver a los campos que representaban tanto dolor y humillación. Pero la subsistencia era brutal. Sin tierras propias, sin capital, sin un lugar donde ir, la mayoría tuvo que volver al trabajo bajo la sombra amenazante del plantador. La segregación racial y social se mantuvo con tenacidad. Los antiguos amos no estaban dispuestos a ceder su posición. Utilizaron el control de la tierra y las leyes de vagancia para garantizar que la fuerza laboral permaneciera cautiva y barata, negándoles la oportunidad de acumular capital o establecer sus propias comunidades agrícolas independientes. En Barbuda, la situación era aún más anómala. La isla, que había sido una propiedad privada de la familia Codrington, quedó en un limbo legal y social tras la abolición. Los barbudenses, que habían vivido una forma de esclavitud comunal bajo los Codrington, comenzaron a reclamar la tierra como propia, basándose en su larga residencia y trabajo colectivo. Se estableció un modo de vida comunal de facto en Barbuda. Los barbudenses cazaban, pescaban y cultivaban sus pequeños huertos en común, manteniendo una resistencia pasiva contra cualquier intento de privatización total por parte de la corona o los Codrington.
Esta defensa comunitaria de la tierra definiría la identidad de Barbuda por los siguientes 150 años. Mientras tanto, la economía azucarera de Antigua, que había sido el motor de la esclavitud, comenzó a tambalearse. Las plantaciones dependían de mano de obra constante y muy barata. Con la libertad, aunque el trabajo era mal pagado, los costes operativos aumentaron y la competencia global de otros países productores, como Cuba y Brasil, se hizo insoportable. La industria del azúcar entró en una decadencia lenta y dolorosa a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Los precios cayeron, las cosechas fallaron y los ingenios azucareros cerraron uno por uno. Este colapso económico, irónicamente, ofreció la primera esperanza real de diversificación y una pequeña oportunidad para la movilidad social. Sin la caña de azúcar como la única opción viable, muchos antillanos comenzaron a migrar, buscando oportunidades en otras islas del Caribe o viajando más lejos, a Estados Unidos, a Canadá o al Reino Unido. Esta diáspora se convirtió en una válvula de escape para la presión social y económica que asfixiaba a la isla. Los que se quedaron empezaron a organizarse en estructuras que iban más allá de la mera supervivencia diaria. El siglo XX traería consigo el surgimiento de sindicatos y movimientos laborales. La primera manifestación organizada de un pueblo que exigía voz política y respeto, buscando desmantelar la estructura colonial de control que persistía. La Primera Guerra Mundial forzó una reestructuración económica. Inglaterra necesitaba recursos y la situación de las colonias se volvió más precaria. Sin embargo, la guerra también expuso a miles de antillanos que sirvieron en el ejército británico a un mundo más amplio y a ideas radicales sobre la autodeterminación y la igualdad racial, que pronto importarían a casa. El punto de inflexión llegó en la década de 1930, marcada por una depresión económica mundial devastadora que golpeó con particular dureza a las economías caribeñas, ya débiles. La miseria en Antigua era generalizada. Los trabajadores de las plantaciones restantes vivían en condiciones abyectas y la desesperación se cernía sobre ellos como una densa niebla. De esta miseria surgió la figura central del cambio político, Burr Cornwall Byrd. Byrd no era un intelectual de clase alta, era un hombre de las masas, un estibador y obrero sindical que comprendía la profunda conexión entre el poder económico y el poder político. Él sería el arquitecto de la independencia. En 1939, Byrd cofundó el Sindicato de Trabajadores y Obreros de Antigua, el Antigua Trades and Labor Union, conocido como ATLU. Este sindicato no solo lucharía por mejores salarios y condiciones de trabajo, sino que se convertiría en el motor político que desafiaría directamente al dominio colonial británico paso a paso en cada elección. El conflicto era inevitable. Los plantadores, respaldados por la administración colonial, se negaban a negociar. Veían a Byrd y a la ATLU no como mediadores, sino como revolucionarios que amenazaban el orden establecido. La lucha se centró en los campos de caña y los muelles, un pulso por el poder que a menudo estallaba en violencia y huelgas salvajes. La Segunda Guerra Mundial, aunque terrible para el mundo, ofreció una oportunidad única para la base militar de Antigua. Los británicos y los estadounidenses establecieron bases aéreas vitales en la isla. Esto creó miles de empleos y expuso a los antillanos a salarios y condiciones laborales que eran exponencialmente mejores que los de las plantaciones. Este contraste marcó el final de la economía colonial azucarera. Los trabajadores ya no querían volver a la miseria de la caña. El sindicato de Byrd utilizó esta nueva palanca económica para presionar aún más fuerte, exigiendo no solo salarios, sino el derecho a gobernar su propia tierra. La etapa final hacia la autodeterminación había comenzado a desarrollarse.
Con la Segunda Guerra Mundial concluida y el Imperio Británico exhausto, el equilibrio de poder en las colonias caribeñas cambió drásticamente. Las bases militares estadounidenses habían introducido una economía alternativa a la caña de azúcar, dando al Sindicato de Trabajadores y Obreros de Antigua un músculo político sin precedentes en la historia de la isla. Vere Cornwall Byrd capitalizó este cambio, transformando el sindicato de una fuerza laboral en un partido político dominante. En 1946, Byrd ganó su primer escaño en el Consejo Legislativo, marcando el inicio formal de la lucha por el autogobierno. El objetivo ya no era solo un mejor salario, sino el control total de la maquinaria estatal. El Partido Laborista de Antigua, el brazo político del sindicato, se convirtió rápidamente en la voz indiscutible de la mayoría negra y pobre de la isla. Byrd era un orador carismático y potente. Su mensaje resonaba con la humillación y la esperanza acumuladas durante siglos de opresión colonial, galvanizando a las masas como nadie lo había hecho antes. La década de 1950 fue una era de confrontación directa. El gobierno colonial británico, aunque debilitado, se resistía a ceder el poder real. Byrd y el Partido Laborista utilizaron huelgas masivas, manifestaciones y boicots para paralizar la economía. Exigían reformas constitucionales que transfirieran el poder de los funcionarios coloniales a los representantes electos de Antigua. El momento culminante de esta fase fue la huelga azucarera de 1951. Byrd dirigió a los trabajadores a una huelga total que duró meses, desafiando a los plantadores que intentaron romper la resistencia con esquiroles importados. El conflicto se convirtió en un símbolo de la lucha del pueblo contra el viejo sistema. La huelga terminó en una victoria resonante para el sindicato, forzando a los plantadores a aceptar aumentos salariales y a reconocer la autoridad de Byrd. Pero la victoria más importante fue política. Demostró a Londres que la isla era ingobernable sin el consentimiento de la mayoría. El sistema colonial, basado en la coerción, estaba quebrado. Londres se vio obligada a ceder gradualmente el poder a partir de 1952. Antigua transitó por una serie de reformas constitucionales, pasando de un gobierno puramente colonial a un sistema ministerial, donde los líderes locales, incluido Byrd, manejaban las carteras claves de la administración. Sin embargo, el sueño británico era mantener a sus colonias caribeñas bajo una forma de control regional. Intentaron federar a varias de las islas, creando la Federación de las Indias Occidentales en 1958. El objetivo era crear una entidad lo suficientemente grande para ser independiente, pero lo suficientemente débil para seguir siendo manejable desde Londres. Vere Byrd, aunque inicialmente apoyó la idea, pronto se dio cuenta de que la federación era una trampa que diluiría el poder de Antigua. La tensión entre las islas, exacerbada por las diferencias económicas y culturales, demostró ser demasiado intensa. La federación, una alianza forzada, colapsó ignominiosamente en 1962, marcando el fin de la esperanza de una unión caribeña. Tras el fracaso de la federación, el camino de Antigua hacia la independencia se hizo solitario, pero también más directo. Byrd se centró en la modernización de la economía, reconociendo que la caña de azúcar estaba terminada. Su visión era reemplazar la plantación con el turismo y el sector servicios, la nueva industria de Antigua. En 1967, Antigua se convirtió en un estado asociado del Reino Unido. Esto significaba que la isla se autogobernaba en todos los asuntos internos, mientras que el Reino Unido seguía siendo responsable de la defensa y los asuntos exteriores. Fue un paso crucial, un ensayo general para la soberanía total. Pero el camino no fue tranquilo. La centralización del poder en torno a Vere Byrd y su Partido Laborista comenzó a generar resentimiento y oposición. Su antiguo camarada y figura clave del sindicato, Robert Julian Bryant,
se separó para formar el movimiento de reforma progresista, denunciando lo que veían como la corrupción y el creciente autoritarismo de Byrd. El conflicto político se hizo feroz. Las elecciones de 1970 resultaron en una sorprendente derrota para Byrd. Bryant tomó el control, prometiendo limpiar la administración y reducir el poder del sindicato. Fue un breve, pero intenso periodo de cambio político, demostrando que la democracia de la isla era vibrante y combativa. La administración de Bryant intentó reformar la economía y el sistema educativo, pero se encontró con una fuerte resistencia del establishment de Byrd y sus aliados en el sector sindical. La división en Antigua se hizo profunda, casi tribal, entre los partidarios de Byrd y los de Bryant, luchando por el alma del nuevo Estado. El regreso de Byrd al poder en 1976 fue triunfal. El Partido Laborista, apoyado por su formidable maquinaria sindical, barrió las elecciones. Este retorno al control absoluto marcó el inicio de la fase final hacia la independencia total. Byrd estaba determinado a ser el padre fundador de la nación. La agenda de Byrd era clara: establecer una fecha para la independencia y negociar con Londres los términos de la separación. Las conversaciones fueron tensas, pues el Reino Unido quería asegurarse de que el nuevo Estado fuera viable y de que los intereses británicos, especialmente las bases militares y el turismo, quedaran protegidos. El gran desafío era Barbuda. Los barbudenses, con su larga historia de autonomía y su sistema comunal de tierras, temían la dominación del gobierno central de Antigua, controlado por Byrd. Exigían una forma de separación o, al menos, garantías constitucionales de que su estilo de vida y sus derechos sobre la tierra serían respetados. La tensión entre las islas hermanas creció exponencialmente. Barbuda amenazó con la secesión y acudió a las Naciones Unidas, argumentando que una nación que se construía sobre la dominación interna de una isla sobre la otra no era una verdadera liberación. Este conflicto interno puso en peligro todo el proyecto independentista de Byrd. Al final, se llegó a un compromiso constitucional. Barbuda recibió un estatus especial dentro del estado de Antigua y Barbuda, incluyendo un consejo local de Barbuda con considerable autonomía sobre asuntos internos y la administración de sus tierras. Era una paz incómoda, nacida de la necesidad y no de la completa confianza mutua. El 1 de noviembre de 1981, con las banderas izándose en la capital St. John's, Antigua y Barbuda se convirtió oficialmente en una nación soberana e independiente. Ver Cornwall Byrd fue investido como el primer ministro, completando una trayectoria épica desde la pobreza de los muelles hasta la cúspide del poder político. La celebración de la independencia fue un momento de éxtasis nacional. El fin de 4 siglos de dominio colonial era una victoria monumental, el pago por las lágrimas de los esclavizados y el sudor de los sindicalistas. Pero la independencia no resuelve los problemas estructurales. Simplemente cambia a quien se culpa por ellos. La nueva nación enfrentó inmediatamente los desafíos de la construcción estatal, la diversificación económica y, crucialmente, la lucha interna contra el legado de la corrupción y el nepotismo, que pronto se harían endémicos bajo el gobierno del clan Byrd. La sombra de la oligarquía local reemplazó a la sombra de la monarquía británica. La euforia de 1981 no duró mucho. El primer ministro Vere Byrd, el inquebrantable luchador por la libertad, comenzó a transformar el nuevo Estado en una dinastía personal. El Partido Laborista de Antigua, que había sido el vehículo de la liberación, se convirtió en una herramienta de control y la familia Byrd consolidó su poder en casi todas las esferas económicas y políticas. La promesa de la independencia, la de un gobierno para el pueblo, se vio rápidamente eclipsada por la realidad de la oligarquía.
El enfoque de Byrd en el turismo atrajo inversiones extranjeras masivas, pero también abrió las puertas a acuerdos dudosos y a la venta de tierras a inversores internacionales en términos muy favorables, excluyendo a la población local. El turismo era un arma de doble filo. Si bien generaba ingresos y empleo, también dependía completamente de los flujos económicos globales y de la estabilidad política. La infraestructura turística se concentraba en manos de unos pocos, creando una élite adinerada muy cercana al poder político, mientras la mayoría seguía luchando por salir de la pobreza. El primer gran escándalo que puso a prueba la democracia recién nacida fue el asunto del barco de armas, a finales de la década de 1980. Un barco, supuestamente cargado con armas con destino a una isla caribeña, fue interceptado y se descubrió que las armas estaban siendo canalizadas a través de Antigua por el hijo del primer ministro, Vir Byrd Jr. El escándalo fue mayúsculo. La investigación reveló una red de tráfico de armas y supuesta corrupción que salpicaba directamente a la familia gobernante. Aunque Vir Byrd Sr. intentó proteger a su hijo, la presión internacional y la indignación interna obligaron a la corona británica a nombrar una comisión de investigación. El informe de la comisión, aunque no logró probar la participación directa del primer ministro, sí concluyó que Vir Byrd Jr. era una persona sin credibilidad y una amenaza para la seguridad de Antigua. Fue un momento de profunda vergüenza nacional que expuso las debilidades institucionales y la falta de rendición de cuentas en el nuevo gobierno. El anciano Vir Byrd se retiró finalmente en 1994, tras décadas en el poder. Fue sucedido por su otro hijo, Lester Byrd. La transición marcó la consolidación de la dinastía. Lester era más educado y sofisticado que su padre, pero heredó la misma maquinaria política que combinaba el populismo con un control estricto de los recursos estatales. Lester Byrd se enfocó en modernizar el país, promoviendo agresivamente a Antigua y Barbuda como un destino financiero y turístico de clase mundial. Pero las políticas de exención fiscal y la falta de regulación rigurosa atrajeron también a elementos menos deseables, haciendo de la isla un potencial centro de lavado de dinero y crimen organizado transnacional. El control ininterrumpido del Partido Laborista de Antigua, que duró desde la independencia hasta 2004, empezó a desgastar la paciencia de la oposición. La corrupción sistémica y la percepción de que la riqueza solo fluía hacia los cercanos al poder se convirtieron en los temas dominantes de la política antillana. Mientras tanto, en Barbuda, el conflicto con el gobierno central seguía hirviendo. Los barbudenses resistían cada intento de Antigua por imponer la privatización de las tierras, temiendo que la venta a promotores turísticos destruyera su cultura comunal y su ecosistema frágil. La batalla legal y política por la tierra era una lucha por la propia identidad. El barco de armas y otros escándalos menores que lo siguieron alimentaron la oposición liderada por el Partido Progresista Unido, o UPP. Este partido, liderado por Baldwin Spencer, prometía un cambio radical, transparencia, fin de la corrupción y la diversificación real de la economía para beneficiar a todos los antillanos. En las elecciones de 2004, después de 23 años de dominio laborista post-independencia, el UPP de Baldwin Spencer logró una victoria histórica. El fin de la era Byrd fue recibido con una sensación de alivio y esperanza, aunque los desafíos económicos del país seguían siendo monumentales. El gobierno de Spencer enfrentó la dura tarea de reformar un Estado profundamente endeudado y corroído por años de prácticas cuestionables. La lucha por desmantelar la red de influencia de los Byrd fue intensa y a menudo frustrante, demostrando lo difícil que es erradicar el poder enraizado en una pequeña nación insular.
el país se vio obligado a enfrentar las realidades de la geopolítica global, especialmente después de que Estados Unidos impusiera un embargo a los sitios de apuestas en línea de Antigua. Esto generó una crisis en un sector clave de la diversificación de la isla y llevó al gobierno de Spencer a llevar el caso ante la Organización Mundial del Comercio. Antigua y Barbuda ganó el caso legal contra Estados Unidos en la OMC, un logro impresionante para una nación tan pequeña que desafiaba a una superpotencia. Pero Estados Unidos se negó a acatar el fallo. La victoria legal se convirtió en una frustración política, demostrando los límites del derecho internacional frente al poder absoluto. La historia de Antigua es, en muchos sentidos, la historia de David contra Goliat, repetida una y otra vez. Los esclavizados contra la corona, el sindicato contra los plantadores y ahora la pequeña nación caribeña contra la superpotencia económica. La lucha por la verdadera soberanía nunca termina, solo cambia de enemigo. La crisis económica global de 2008 golpeó duramente el sector turístico y financiero de Antigua. El desempleo se disparó y el gobierno se vio forzado a implementar medidas de austeridad. Las dificultades económicas generaron un descontento que eventualmente erosionaría la popularidad del gobierno del UPP. El electorado, frustrado por la lenta recuperación y el continuo debate sobre la corrupción, votó por el regreso del Partido Laborista en 2014, esta vez liderado por Gaston Brown. La alternancia democrática se había establecido, pero el poder seguía oscilando entre dos fuerzas políticas dominantes, ambas con fuertes raíces históricas. El primer ministro Gaston Brown prometió una nueva era de crecimiento, con grandes proyectos de infraestructura y un enfoque renovado en atraer inversión extranjera. Pero la inestabilidad política y la vulnerabilidad ambiental de la nación estaban a punto de colisionar en una catástrofe natural de proporciones épicas. El año 2017 se cernió sobre Antigua y Barbuda con una brutalidad climática desconocida para la generación moderna. El archipiélago se encuentra en el camino directo de los huracanes más feroces del Atlántico. Una realidad que la construcción de hoteles de lujo a menudo ignora, pero que la naturaleza recuerda con una violencia implacable. El 6 de septiembre de 2017, el huracán Irma, un monstruo de categoría 5, golpeó directamente a Barbuda. La velocidad del viento alcanzó los 295 kilómetros por hora. No fue un huracán que rozó. Fue una aniquilación total de la infraestructura física de la isla hermana. El impacto fue catastrófico. El 95% de las estructuras de Barbuda resultaron dañadas o completamente destruidas. Escuelas, hospitales, hogares y la vital estación de policía quedaron reducidos a escombros. 1.800 residentes, la totalidad de la población, se vieron obligados a evacuar a Antigua. Por primera vez en más de 300 años de historia, Barbuda quedó completamente deshabitada. La isla, que había luchado tan fieramente por mantener su identidad comunal y su tenencia de la tierra, se convirtió en un fantasma, una zona de sacrificio, una advertencia global sobre la creciente amenaza existencial del cambio climático. El gobierno de Gaston Brown en Antigua enfrentó una crisis sin precedentes. No solo debían reconstruir la infraestructura, sino también alojar y apoyar a una población desplazada que, históricamente, desconfiaba profundamente del gobierno central. La respuesta de Brown fue una mezcla de determinación y controversia. El primer ministro declaró el estado de emergencia en Barbuda y anunció un plan de reconstrucción masiva, pero al mismo tiempo utilizó la catástrofe como palanca para impulsar una reforma constitucional que buscaba poner fin al sistema de propiedad comunal de la tierra en Barbuda, permitiendo la propiedad privada y la inversión a gran escala. Esta decisión fue vista por muchos barbudenses como una traición, un intento cínico de robarles su herencia comunitaria bajo el pretexto de la reconstrucción.
Argumentaron que la privatización era el verdadero huracán, la destrucción final de su forma de vida, que los Codrington y los británicos nunca lograron imponer. El conflicto de la tierra de Barbuda se convirtió en un símbolo de la lucha global, la pugna entre la soberanía económica y la identidad cultural. El gobierno antillano argumentó que la inversión privada era esencial para la resiliencia de la isla. Los barbudenses respondieron que su cultura y control local eran su verdadera resiliencia. Mientras se desarrollaba este conflicto interno, Antigua también lidiaba con el costo de la reconstrucción y la necesidad urgente de diversificar su base económica. El turismo era demasiado vulnerable a los desastres naturales y a las recesiones globales. Se necesitaba una nueva estrategia, un nuevo camino hacia la sostenibilidad. La respuesta de Gaston Brown fue audaz y arriesgada. La promoción agresiva del Programa de Ciudadanía por Inversión, o CIP. Este programa permite a extranjeros ricos obtener pasaportes antillanos a cambio de una inversión sustancial en el país, usualmente en bienes raíces o contribuciones a un fondo nacional. El programa inyectó capital desesperadamente necesario en la economía y ayudó a financiar la reconstrucción tras Irma. Pero también atrajo un escrutinio internacional intenso, con preocupaciones de que la venta de pasaportes pudiera ser explotada por individuos involucrados en actividades ilícitas que buscaban evadir las regulaciones en sus países de origen. Antigua y Barbuda se encontraban atrapadas en una economía de escala. Para sobrevivir y prosperar como una pequeña nación, tenían que tomar riesgos y ofrecer ventajas que las naciones más grandes no ofrecían, lo que inevitablemente significaba coquetear con las zonas grises del sistema financiero global. La presión internacional, particularmente de la Unión Europea y Estados Unidos, obligó a Antigua a fortalecer sus regulaciones contra el lavado de dinero y la delincuencia financiera. La credibilidad del país en el escenario mundial estaba constantemente en juego, un dilema constante para cualquier estado minúsculo en la era de la globalización. A pesar de los desafíos, la resiliencia de la población se hizo evidente. Los barbudenses, aunque desplazados y frustrados, comenzaron lentamente a regresar a su isla y a reconstruir sus vidas, a menudo con sus propias manos y desafiando las políticas centralistas. La conexión con la tierra era demasiado fuerte para ser rota. El retorno a Barbuda fue un acto de soberanía popular silenciosa. Demostró que, a pesar de los huracanes y los políticos, la identidad de una comunidad se define por la voluntad de habitar su propio espacio. E incluso si ese espacio está reducido a ruinas. Era la reafirmación del espíritu kalinago, milenios después. El gobierno de Gaston Brown siguió consolidando el poder, ganando elecciones consecutivas gracias a un enfoque en la infraestructura y una política de enfrentamiento directo contra los críticos. La familia Byrd, aunque ya no en el liderazgo, seguía siendo una fuerza influyente en la política y los negocios de la nación. La política antillana moderna es un campo de batalla de narrativas. Es el progreso económico a toda costa, incluso si eso significa sacrificar la transparencia. ¿O debe la democracia dar prioridad a la equidad social y la sostenibilidad ambiental, incluso si eso ralentiza el crecimiento? La respuesta sigue sin resolverse. Los desafíos son inmensos. La subida del nivel del mar amenaza las playas de arena blanca que son el motor del turismo. La dependencia de las importaciones encarece la vida cotidiana. Y la sombra de la corrupción, el viejo fantasma colonial, sigue acechando los pasillos del poder en St. John's. La historia de Antigua y Barbuda, en su fase moderna, es una historia de supervivencia en la vanguardia de la crisis global. Es el relato de una pequeña nación que lucha por encontrar su lugar y mantener su alma, mientras negocia con las fuerzas gigantescas de la naturaleza, el capital global y la tentación del poder sin límites. La nación de Antigua y Barbuda
En la tercera década del siglo XXI se asienta en una paradoja dolorosa, un destino de lujo para el mundo, pero un campo de batalla constante para sus habitantes. La inmensa riqueza generada por el turismo se concentra en bolsas herméticas, mientras la mayoría observa el flujo de capital desde la barrera de una desigualdad estructural profundamente arraigada. El espectro de la corrupción, que había sido una herramienta de control durante la era colonial, se transformó en un cáncer institucional que devora la confianza pública. La alternancia de poder entre los dos partidos principales, el laborista y el progresista unido, parece ofrecer solo un cambio superficial de rostros, no una reforma real del sistema. Las élites políticas, indistintamente de su color partidista, se han beneficiado de las mismas estructuras laxas de regulación y el secretismo financiero. Esto perpetúa un ciclo donde los escándalos de alto perfil son investigados con lentitud, si es que lo son, y el castigo rara vez alcanza a los verdaderamente poderosos. Mientras tanto, la identidad de Antigua y la de Barbuda continúan divergiendo, creando una fisura en la unidad nacional. Barbuda, marcada por el huracán y la resistencia a la privatización, lucha por preservar su autonomía y su cultura comunal, defendiéndose de lo que percibe como la tiranía de la Isla Grande. El gobierno de Antigua ve la tierra de Barbuda no como un patrimonio cultural, sino como una oportunidad de desarrollo y una fuente de ingresos crucial para la nación. Este choque de visiones entre el utilitarismo económico y la preservación cultural es el conflicto definitorio de su presente político. La batalla legal por la tierra de Barbuda, librada en los tribunales locales e internacionales, es una continuación directa de la lucha por la emancipación. Los barbudenses luchan por el derecho a decidir su propio destino, tal como sus ancestros lucharon por el derecho a no ser esclavizados o ser forzados a trabajar en las plantaciones. A esto se suma la vulnerabilidad ambiental, la espada de Damocles que cuelga sobre toda la región. Los científicos alertan que la intensidad de los huracanes seguirá aumentando y la subida del nivel del mar amenaza con engullir las zonas costeras bajas, donde se encuentran gran parte de las infraestructuras turísticas y las viviendas. El país se ve obligado a invertir grandes sumas en medidas de adaptación climática, desviando recursos que son desesperadamente necesarios para la educación y la sanidad. Es una carrera contra el tiempo, donde la supervivencia física de la nación depende de la acción global y la resiliencia local. La economía, centrada en el turismo de lujo y el programa de ciudadanía por inversión, sigue siendo increíblemente frágil. La pandemia global de 2020 demostró esta fragilidad con una crueldad palpable, paralizando el sector turístico y forzando un cierre económico que causó un dolor social generalizado. La crisis sanitaria y económica forzó al gobierno a buscar ayuda internacional y a enfrentar la realidad de su limitada capacidad para absorber shocks externos. Una vez más, la pequeña nación se encontró a merced de las mareas económicas y políticas de países mucho más grandes y poderosos. La juventud, que constituye el futuro de la nación, se enfrenta a desafíos únicos. A pesar de los avances en la educación, la falta de oportunidades laborales fuera de los sectores tradicionales obliga a muchos de los más talentosos a emigrar, alimentando una fuga de cerebros que debilita el potencial de desarrollo a largo plazo. Esta diáspora, que comenzó como una necesidad económica tras el colapso del azúcar, se ha convertido en un fenómeno cultural. Los antillanos mantienen fuertes lazos con su familia en el extranjero y las remesas se han transformado en una arteria vital que sostiene a miles de hogares que de otra forma colapsarían. Sin embargo, los que regresan, a menudo con nuevas ideas y experiencias, son los motores silenciosos del cambio social y cultural, desafiando las viejas formas de hacer política y negocios en las islas. El futuro de la nación se juega en esta tensión entre la tradición y la modernidad importada.
El legado de Billy Bird sigue proyectando una sombra ambivalente. Fue el liberador, el hombre que rompió las cadenas de la colonia, pero también el arquitecto de un sistema político que consolidó el poder en manos de unos pocos, un patrón que se repite en muchas naciones caribeñas post-independencia. La verdadera independencia de Antigua y Barbuda, la que va más allá de izar una bandera, será la que logre romper el ciclo de dependencia económica y la corrupción interna. La lucha no es contra un invasor extranjero con mosquetes, sino contra la inercia institucional y la desesperación económica que paralizan el progreso. El país busca activamente un nuevo papel en el escenario internacional. Como miembros de la Comunidad del Caribe, o CARICOM, y de la Organización de Estados del Caribe Oriental, las islas buscan la fuerza en la Unión Regional para negociar mejores acuerdos comerciales y proteger sus intereses colectivos en la ONU. Antigua ha comenzado a posicionarse en temas de derecho internacional y justicia climática, utilizando su voz moral para exigir a las naciones ricas que asuman la responsabilidad por las emisiones que amenazan la existencia misma de las pequeñas islas en desarrollo. Es un grito de auxilio, pero también una declaración de poder moral. El futuro inmediato está definido por la necesidad de construir una economía que sea a prueba de huracanes y pandemias. La diversificación hacia la tecnología, la energía renovable y la agricultura local autosuficiente son imperativos, no opciones políticas. El azúcar es solo un recuerdo lejano, pero el hambre de seguridad sigue siendo una realidad diaria. La historia de Antigua y Barbuda es, en última instancia, una lección de resistencia y adaptación. Es la historia de los Siboney, de los Arawak, de los Kalinago, de los esclavizados africanos y de los modernos sindicalistas, un pueblo que siempre ha vivido en la línea de fuego y que ha aprendido a luchar con ingenio y tenacidad contra fuerzas abrumadoras. La nación mira hacia adelante con la experiencia amarga de su pasado y la conciencia clara de los peligros que la acechan. Su relato épico está lejos de concluir. Es un drama que se desarrolla en tiempo real, entre el azul turquesa del mar y la oscuridad del miedo a la siguiente tormenta, sea esta natural o económica. El presente de Antigua y Barbuda está definido por una lucha constante por definir qué significa ser una pequeña nación caribeña, soberana en el siglo XXI. La respuesta no se encuentra en los palacios coloniales restaurados, sino en la tensión entre la herencia ancestral y la cruda realidad del poder global. La identidad barbudense, forjada en la propiedad comunal de la tierra y la desconfianza histórica hacia Antigua, sigue siendo el punto más vulnerable de la unidad nacional. Cualquier plan de desarrollo, por bien intencionado que sea, fracasará si no respeta la voluntad de una comunidad que ha luchado por su autodeterminación durante siglos. La batalla por la tierra no es una disputa legal abstracta, es una cuestión de supervivencia cultural. Si Barbuda pierde el control sobre sus tierras, perderá su forma de vida única, lo que representaría una nueva y silenciosa desaparición cultural en una región que ya ha visto demasiado de ese tipo de tragedia histórica. Antigua, por su parte, debe confrontar el fantasma de la corrupción. La transparencia no es solo un ideal moral, es una necesidad económica. Sin instituciones fuertes e íntegras, el capital extranjero huirá, los programas de ciudadanía por inversión colapsarán y la confianza de la población se desvanecerá, llevando al país a una peligrosa inestabilidad. El legado del azúcar, aunque invisible en los campos de caña transformados en hoteles, persiste en la estructura social de la isla. Las antiguas líneas de clase, basadas en la propiedad y la raza, han mutado, pero las disparidades en el acceso a la educación de calidad y las oportunidades económicas siguen siendo profundamente desiguales. El país debe invertir masivamente en tecnología y educación para romper el ciclo de dependencia del turismo de bajo valor.
Esto requiere una visión audaz que transforme a los jóvenes antillanos de empleados de servicio en innovadores y emprendedores capaces de competir en el mercado global del conocimiento. La amenaza climática obliga a una redefinición de la infraestructura. Cada nuevo hotel, cada nuevo puerto, cada nueva carretera debe construirse con la certeza de que el próximo huracán categoría 5 está en camino. Esto eleva los costes de desarrollo y exige una planificación de largo plazo que trasciende los ciclos políticos de 5 años. La lucha contra la subida del nivel del mar se está librando metro a metro. La nación se convierte en un laboratorio global para la adaptación climática, buscando soluciones ingeniosas para proteger sus costas y su vital ecosistema de arrecifes, los escudos naturales que amortiguan la furia del océano. En el escenario internacional, Antigua y Barbuda utiliza su voz con una claridad moral implacable, buscando alianzas con otras pequeñas naciones para amplificar sus demandas de justicia. Están exigiendo que la deuda histórica y climática sea reconocida por los países más ricos y contaminantes. La diplomacia de la nación no es sobre el poder militar o económico, es sobre la supervivencia. Es la voz de la conciencia global, recordándole al mundo que la catástrofe que amenaza a las islas se propagará pronto a todos si no se toman medidas colectivas y decisivas contra la crisis ambiental. El futuro, como siempre en esta historia, es incierto, un nudo de esperanza y peligro. Pero si la historia de Antigua y Barbuda nos enseña algo, es que la resiliencia humana es el recurso más renovable y poderoso que poseen. Los descendientes de los esclavizados y los Kalinago han aprendido a resistir la aniquilación una y otra vez. La nación, de apenas 100.000 habitantes, es una prueba viviente de que la soberanía no se mide por el tamaño de un ejército o la extensión de su territorio, sino por la inquebrantable voluntad de un pueblo de escribir su propia historia, de forjar su propio destino en la cara de un océano implacable. Antigua y Barbuda, el paraíso forjado en la ceniza volcánica y el sudor de la plantación, continúa su viaje. Es un testimonio de que incluso las naciones más pequeñas tienen relatos épicos, donde la lucha por la supervivencia, la identidad y la libertad nunca, jamás termina. El mar sigue rugiendo y el pueblo sigue respondiendo.